Sean todos bienvenidos a nuestro servicio en línea. La verdad es que nos da demasiado gusto que estén sintonizando este video para compartir la palabra de Dios. Así es, familia, la verdad es que estamos muy contentos de que estén aquí el día de hoy, de que se hayan dado un tiempo para poder vernos, pero la verdad es que también ya los extrañamos mucho. Extrañamos verlos aquí en el templo, extrañamos verlos aquí en casa, porque la verdad es que es un poco raro hablarle a una cámara, pero confiamos en que pronto nos vamos a ver de nuevo. Luego, ya han pasado casi más de 2 meses de cuarentena, de encierro. Nos imaginamos que ya debe ser muy estresante para todos. Mamás, hijos, coméntenos para tener un poco más de interacción. ¿Cómo han sobrellevado este tiempo? ¿Cómo les ha ido con las clases en línea? Para que a pesar de la distancia podamos sentirnos un poco más conectados. También queremos decirte que si es la primera vez que nos estás viendo, si es la primera vez que estás viendo a Iglesia Divino Compañero, déjanos ahí tu comentario o mándanos un mensaje quizá, pero queremos saber de ti, queremos saber tu nombre y queremos sobre todo darte la bienvenida a tu casa. También queremos invitarlos a que se unan con nosotros al tiempo de oración los días lunes a las 7 de la noche y los días miércoles a las 6 de la tarde. Sigamos orando todos juntos, todas juntas en un mismo sentir, pidiendo primeramente a Dios que ya pare toda esta situación que estamos viviendo a raíz de esta enfermedad, que Él dé la sabiduría a quienes tenga que darles para que tomen las medidas adecuadas para tanto en lo económico como en la salud, y pidámosle también, démosle gracias a Dios todos aquellos que aún conservamos nuestros trabajos, pero si alguno ha perdido su empleo, por favor deja tu mensaje, queremos orar por ti para que todos juntos sintamos el apoyo de Dios. Así es, familia, y sabemos que son tiempos muy difíciles, pero aún en medio de la tormenta, aún en medio de todo esto, Dios está obrando, Dios sigue obrando. Así que queremos saber tu testimonio, queremos saber cómo Dios ha hablado a tu vida. Si tienes un texto base ahí, escríbenos en los comentarios, un texto en el cual el Señor te haya hablado, queremos saberlo, porque la verdad hemos estado recibiendo muchos testimonios de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de que cómo el Señor ha obrado en sus vidas, en sus familias y en sus trabajos. Y bueno, familia, sin más, los dejamos con la predicación. Está la verdad muy increíble, es un mensaje de parte de Dios realmente. La predicación se llama Aceite y Dones. Tienen que verla hasta el final, realmente es algo que el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros para que podamos crecer como iglesia y estar preparados para cuando Él vuelva. Nos vemos, familia. Nos vemos. Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a nuestro culto en línea. Vamos a dar inicio esta tarde a esta reunión. Sabemos que ha sido difícil, pero el Señor es misericordioso y sabemos que muy pronto estaremos reunidos allá en su casa. Por lo pronto, hermanos, les voy a pedir que abran sus escrituras en el libro de los Salmos, capítulo 145, versículos 17 al 19. Amén, hermanos. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Señor y Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos la honra, te damos la gloria, Padre celestial. Gracias por permitirnos en esta tarde, Señor, reunirnos, aunque sea de manera remota, Señor, pero estamos reunidos porque tenemos hambre y sed de ti, Señor. Queremos escucharte, Señor. Queremos sentir ese abrazo, queremos sentir esa palabra que nos aliente, Señor, porque tú sabes, la situación allá afuera, Señor, está tremenda, Señor. Muchas cosas han pasado, Señor, pero te pedimos en esta hora, Señor Jesucristo, que vengas, que tomes el control, Padre Celestial, de este servicio que vamos a hacer, Padre, porque queremos darte la honra y la gloria, mi Señor. Toma el control, Señor, toma tú el control, Padre Celestial, de esta alabanza, Padre, es para ti, mi Señor. Queremos cantarte, queremos glorificarte, Señor. También, Padre Celestial, toma el control de la palabra, Señor, que trae esta tarde, Señor, tu Hijo.
guiado por tu Espíritu, Señor, que sabemos será una bendición, mi Señor. Echa fuera, Señor, todo aquello que trate de interponerse, Señor, porque no tiene parte ni suerte, mi Señor. Tú ya lo has vencido, Señor, en la cruz del Calvario, mi Señor, y por eso clamamos a ti, invocamos tu precioso nombre para que tomes el control, Señor, y sea una bendición para todos hoy día, mi Señor, para que ese mensaje que tienes hoy día preparado para nosotros, Señor, pueda, Señor, ayudarnos, Padre Celestial, en nuestra vida espiritual, mi Señor. Tú sabes, Padre Celestial, necesitamos de ti, Señor, pero también necesitamos trabajar para tu honra y tu gloria, mi Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, a ti sea la honra y la gloria, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, a quien es dada honra y gloria. Aleluya, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanas, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a un servicio en línea que por fe creemos que ya es de los últimos. Ya estamos en el mes de junio. Mucho tiempo ha pasado ya desde que se decretó la pandemia y desde que nos quedamos en casa. Vamos a seguir orando, hermanos, seguirle clamando al Señor, porque por fe creemos que Él puede detener todo esto. Por fe creemos que en Él tenemos la esperanza de muy pronto poder volver a vernos cara a cara y decirnos Dios te bendiga, darnos la mano, darnos un fuerte abrazo. Mira, sabes, la palabra del Señor dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, el tema del texto es Cristo es supremo. Dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. No sé tú, hermano, pero este texto es maravilloso. Ese texto nos llena de fe de que por más de que allá afuera digan que tal vez esto se va a extender mucho más y de que vamos a vivir por mucho tiempo en circunstancias diferentes a lo que estábamos acostumbradas, la palabra del Señor es clara. Dice que el Señor creó, por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas y que por medio de Él existen o no existen. Entonces sigamos clamando al Señor y adoremos su nombre con todo nuestro corazón, con la fiel esperanza de que pronto estaremos juntos nuevamente, de que todo va a estar bien en el nombre de Jesús, amén. Así que ¿por qué no te pones de pie? Donde quiera que te encuentres, le das un fuerte aplauso al Señor y nos acompañas a cantar de que Él es Rey de todo, amén. Para ver tu gracia.
así con todas tus fuerzas, con todo tu ánimo, con todo tu corazón y deseo de estar ante su presencia. Dile: Señor, este es un clamor que todos tenemos en nuestros corazones. Estamos necesitados de tu presencia, Padre, hoy más que antes. Te necesitamos más que ayer, Señor. Tú nos conoces, sabes que algunos tal vez estamos desesperados, Señor, pero no estamos desesperados por lo que está pasando a nuestro alrededor. Estamos desesperados, Señor, por ver tu reino establecido en esta tierra. Estamos ansiosos y deseosos de ver tu reino aquí. Así que, ¿por qué con todo tu corazón no sigues adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén.
Así donde quiera que te encuentres, con tus ojos cerrados. Con tus ojos cerrados, levanta tus manos. Comienza a adorar a Dios. Comienza a decirle: Señor, me asombras, porque en todo este tiempo no ha faltado el alimento en mi mesa. Señor, me asombras porque tengo esperanza en ti. Todos sabemos, hermano, que el tiempo ya está cerca. Y el Señor viene por una iglesia, nos lo ha dicho en los mensajes del mes pasado, que Él viene por una iglesia limpia, una iglesia pura y sin mancha. Tal vez por el exceso de tiempo libre has llegado a pensar cosas que no son correctas delante de Dios, o has hecho cosas incorrectas delante de Él en este tiempo. Pero sabes, el Señor tiene perdón para ti. Dice la palabra que abogado tenemos delante de Dios para con los hombres, a Jesucristo hombre. Y sabes, esa es la esperanza que hoy trae el Señor, que a pesar de todo Él puede restaurar tu vida, Él puede restaurar tu fe, Él puede restaurar tu corazón. Solo es necesario que se lo pidas con todo tu corazón. Y si lo crees, toma esta canción como una oración, como un clamor para Él. Amén. Limpia lo oculto, quita las cosas que no son gratas a ti. Dile: purifícame. Todo, Señor, lava todo en mí para ser grato a ti. dile de todo corazón: blanco seré como nieve, puro seré como el lodo, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Te doy mi vida, Señor, tomo mi cruz y te sigo, mi corazón. Jesús te quiere agradar.
Señor. Blanco seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Jesús, te quiere agradar. Te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sigo, mi corazón. Jesús, te quiere agradar. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí donde quiera que te encuentres. Dale un fuerte aplauso porque Él se lo merece. Así dejamos este lugar en manos del portador de la palabra. Amén. El Señor les bendiga. Nos da mucho gusto estar de nuevamente con ustedes y poder estudiar con ustedes la palabra del Señor, que en estos tiempos el Señor está declarando muchas cosas. Queremos darle un saludo así rápido a la congregación del Divino Compañero y de felicitarlos por las oraciones tan intensas que están habiendo y que están trayendo mucha bendición, y cómo el Señor está respondiendo, sobre todo con muchos hermanos que han tenido necesidad porque su salud ha sido un poco quebrantada. Estamos mirando que tenemos un Dios de gloria, de poder, que si le clamamos a Él nos responde, y lo hemos visto palpablemente, y por eso estamos agradecidos con el Señor de que haya respondido a todas nuestras necesidades. Damos gracias a Dios porque Él no nos ha dejado, Él nos ha sostenido, ¿verdad?, a la iglesia, de tal manera que no hemos tenido grandes necesidades, sino que Dios ha suplido en grande manera. Hoy vamos a estudiar, después de una serie de predicaciones y de estudios que nos ha traído el Señor para que podamos predicar y hablar sobre esas palabras que el Señor nos está dando, sobre todo el discernimiento que el Señor quiere que tengamos y el reconocimiento de que el Espíritu Santo está revelando muchas cosas. Nos podemos dar cuenta que estamos en los últimos tiempos y que los rudimentos que habla Pablo se están quedando no rezagados, pero sí ya un poquito menos, y ahora se está hablando mucho más de la vida espiritual del cristiano, que en su etapa de madurez tiene que seguir para que pueda alcanzar la inmensa dicha y bendición de poder ser tomado en cuenta como uno de los escogidos para que el Señor lo llame a su presencia, ¿verdad? Ya sea a través pues de que en nuestros últimos días estén, ¿verdad?, dispuestos, o que el Señor venga en el arrebatamiento y levante a los que estuvieron preparados. Hoy vamos a estudiar hasta donde nos sea más posible la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, que son dos parábolas que fueron seguidas y que el Señor Jesús predicó,
y que traen mucha riqueza espiritual y advertencias a nuestra vida para que podamos componer todas las cosas en nuestra vida y podamos estar dentro de las 5 vírgenes que se salvan y de tener los talentos listos para poder trabajarlos y poder entregar buenas cuentas delante de su presencia. Vamos a buscar el Mateo 25, en el versículo 1. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esa es la primera parábola que el Señor habla, ¿verdad? Después de que el Señor da un gran discurso profético sobre su venida. Después nos vamos al versículo 14 cuando dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Como ve, estas dos parábolas están ligadas y consecuentemente una tras de otra se complementan. En el estudio anterior estuvimos mirando también lo que es ser nacido del Espíritu y lo que es ser bautizado por el Espíritu Santo. Ahora miraremos y contemplaremos cómo en Mateo 24 el Señor habla perfectamente de los tiempos y de cómo se van produciendo todas las cosas, de tal manera que al terminar su discurso, casi a la terminación de sus discursos, habla precisamente de dos cosas: de el siervo fiel y prudente y también, ¿verdad?, del siervo malo. Vamos a leerlo. Está en el capítulo 24 del versículo 45 en adelante. Pongamos atención. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y aquel siervo malo, si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzar a herir a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como usted ve, esta porción de la palabra está hablando de siervos, lo cual quiere decir que esta parábola es ciertamente para todos, toda la iglesia cristiana, todo Israel, ¿verdad? Pero lo dice de una manera especial. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que sí es que le está hablando a los siervos, a los que le sirve, a los que les ha entregado cierta responsabilidad, de tal manera que un día el Señor pedirá cuentas de esa responsabilidad que el Señor nos ha dado. No es solamente una bendición, no es solamente un regalo maravilloso y precioso el que hayamos nacido de nuevo. También implica una gran responsabilidad, una responsabilidad de crecimiento. No solamente es gozar de las bendiciones del Espíritu Santo, sino también buscar la manera de poder dar, ¿verdad?, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para el trabajo que tenemos como iglesia, para producir lo que el Señor quiere. Es importante que la parábola de las vírgenes tiene
ciertas características principales para darles a entender y comprender a los que de alguna manera han tenido el nuevo nacimiento y que no lo han dejado apagar, sino que lo han acrecentado, porque el Señor especifica claramente en ella ciertos elementos de los cuales tendríamos que tener cuidado para darnos cuenta en qué lugar y en qué momento estamos, para que podamos apretar el paso y podamos así en algún momento estar listos, preparados, ¿verdad? Porque el Señor llama a través de esta parábola el anuncio clave de que se preparen, que nos preparemos, porque estas vírgenes se prepararon precisamente para ese momento del encuentro con su esposo, con el esposo, y por lo tanto es de suma importancia que nosotros lo podamos entender y comprender. El versículo 2 del capítulo 25, de ahí en adelante vamos a leer, ¿verdad?, la historia o la parábola que el Señor, ¿verdad?, quiere manifestar a su pueblo y a su iglesia para que esté listo y esté preparado. Dice, y las cinco de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprar para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Aquí hay varias características, empezando principalmente en el versículo 3, en el versículo 2, las características principales de estas vírgenes. Vírgenes porque eso significa pureza, vírgenes porque hay una cierta característica de una virgen en la que ella, ¿verdad?, aquilata en su interior la pureza espiritual que debe haber. El día que el Señor alcanzó nuestra vida y el día que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y que entendimos que Jesucristo era nuestro Salvador y le entregamos nuestra vida, usted sabe todo, lo hemos venido estando repitiendo. El Señor nos bautizó, o mejor dicho, el pastor nos bautizó en agua. Y al salir de las aguas, ¿verdad?, experimentamos una pureza, experimentamos una sanidad, experimentamos una santidad que sin merecerla, nos dimos cuenta que verdaderamente habíamos creído y que verdaderamente Dios había perdonado nuestros pecados, porque nuestro arrepentimiento había sido sincero, de corazón, y sacando todo lo que traíamos en nuestras entrañas, se lo entregamos al Señor sin dejar absolutamente nada en nuestro corazón, para que el Señor lavara y limpiara con su sangre preciosa nuestra vida. Así es que todo aquel que cumple con las especificaciones que el Señor da en Marcos, cuando dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura,
y el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Todo el que ha experimentado eso y después de ese tiempo pide el bautismo y sale de las aguas, no conozco a nadie que no haya experimentado la pureza y la bendición que el Señor da para empezar en el camino. Dios nos pone en ese camino hacia la perfección, limpios, completamente purificados, ¿verdad? Completamente rescatados, ¿verdad? Del fuego, para ponernos ahora listos para emprender el camino. De esa manera, ¿verdad?, nuestra vida empieza a caminar en el camino cristiano. Y estas vírgenes, ¿verdad?, estaban haciendo exactamente lo mismo. Fueron consideradas vírgenes porque eran puras. Nosotros somos considerados vírgenes desde el momento en que salimos de las aguas del bautismo, en las condiciones que el Señor nos está pidiendo, y por lo tanto también nosotros tenemos una cierta pureza, gracias a la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, estas vírgenes somos nosotros. Todo cristiano, todo Israel que ha creído en el Señor, ¿verdad?, que ha recibido a Cristo como Salvador, es parte precisamente de ese pueblo que el Señor ha escogido. Y luego dice que tomando sus lámparas, otro elemento básico, la lámpara. El Señor habla en el Salmo 119, en el versículo 105, claramente dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, podemos dar por hecho y entendido que la lámpara no es otra cosa que su palabra, la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento juntos, que ciertamente nos indican claramente que esa lámpara, ¿verdad?, nos conducirá a través del camino, ¿verdad?, y aunque haya oscuridad, ¿verdad?, junto con el aceite, ¿verdad?, tendremos la luz suficiente para no tropezar en el camino, para que nuestra vida camine plenamente, con firmeza, con confianza, con seguridad, porque esa lámpara junto con el aceite alumbrará nuestras más oscuras noches y nos dará la ruta a seguir para poder llegar al día glorioso y el día precioso en que nos encontremos con el esposo. Es importante entonces esas lámparas. Habría que entender y comprender cómo esta situación que van a vivir no solo las vírgenes, ¿verdad?, las 5 vírgenes prudentes y las fatuas. Dice, y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Fatuo quiere decir engreído en su actitud, comportamiento de manera que se refleja en su manera de hablar, que un elemento claro de una persona fatua es ser engreído, ser orgulloso, ¿verdad?, que le da una cierta personalidad a la persona, válgase la redundancia, que nos hace claramente mirar y contemplar su característica para que nosotros podamos comprender y entender lo que el Señor nos está hablando aquí. Dice que las que eran fatuas, tomando sus lámparas, quiere decir que tanto unas como otras tenían lámpara, o sea, conocían la Biblia, puesto que se habían nacido de nuevo y Dios las ponía en el camino, ¿verdad?, a través del bautismo en agua. Pero las fatuas, dice aquí la palabra, que tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. O sea, solamente para ellas fue importante las lámparas, pero no fue importante el aceite. Esa es una característica
¿verdad? Que hasta cierto punto negativa, porque de nada nos sirve una lámpara si no tiene aceite. No puede alumbrar la lámpara si no contiene el aceite necesario para hacer prender la mecha. Por lo tanto, tener una Biblia a oscuras, una Biblia que no se comprende, una Biblia que no se entiende, una Biblia que su palabra solamente por encimita, ¿verdad?, se puede entender, ¿verdad?, de una manera tal que lo que está más profundo no puede ser, porque hace falta la luz que ilumine las palabras que el Señor ha puesto en su palabra. Y para eso se necesita ese aceite, que es símbolo, claramente símbolo. Zacarías lo dice, que es símbolo del Espíritu Santo. Así es que aquí es importante el aceite. Luego dice que ellas solamente la tomaron la lámpara y no tomaron consigo aceite, o sea, no se prepararon. Es síntoma de preparación. No hay preparación cuando no se escucha, no se oye, no se tiene comunión con el Espíritu Santo, y por lo tanto se puede uno equivocar, puede uno decir cosas que no son. Por eso es muy importante que el Espíritu Santo se mueva dentro de nuestras entrañas y lo escuchemos para no equivocarnos y no hablar de alguna herejía que posiblemente nos traiga consecuencias con el tiempo. Después dice el 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Aquí hay una diferencia con las fatuas. Las prudentes tuvieron cierto cuidado, pensando en el futuro, pensando más adelante, analizando las cosas, porque déjeme decirle y explicarle algo. Las bodas en el oriente, allá por el pueblo de Israel, sus costumbres en ese tiempo era precisamente de que se pedía la novia y que se llegaba a un acuerdo, y después se daba un cierto tiempo. La novia ya estaba comprometida, pero todavía no se había unido al novio. Por lo tanto, el novio, el día que él había decidido venir por la novia, ella debería de estar ya preparada. Iba por sus amigos y sus amigos lo acompañaban hasta llegar al hogar de la novia, y ahí la tomaba y la llevaba a la fiesta de bodas. Pero entonces había un periodo de tiempo que muchas que habían visto otras bodas, sabían que a veces el novio tardaba, que el novio no luego a los pocos meses llegaba por ella, sino a veces el novio tardaba. Y por esa razón el Señor toma esa consideración en esta parábola y se da cuenta que las prudente quiere decir previsora, está pendiente de no equivocarse, está pendiente de lo que pueda suceder o pueda ocurrir, y se prevé para que no haya ningún contratiempo y pueda hacer la boda como debe de ser. Ellas se aprevén de aceite, estas se aprevén, lo que la fatua, ¿verdad?, tuvo en poco el aceite, la prudente toma inclusive de más de aceite, puesto que ella misma lo dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos. Quiere decir que se llevaron un extra de aceite en un vaso, ¿verdad?, y le pusieron quizás a sus lámparas, ¿verdad? Dice juntamente
con sus lámparas, o sea, iban juntas con sus lámparas, o sea, tanto de una como del otro lado tenían ese aceite que iba a ser el suficiente para que pudiera llegar, ¿verdad?, las bodas sin ningún contratiempo. Ahora, ese vaso, dice vasos porque son 5 vasos, o sea, son cinco vírgenes que se atrevieron, cada uno con su vaso extra. Ese vaso no es otra cosa que su corazón. Buscaron echarle aceite a su corazón, que tuviera una perfecta comunión con ese aceite glorioso, con ese Espíritu Santo que les proveería de todo el consejo y de todo lo necesario para que el esposo, cuando llegara, no tuviera ningún contratiempo. También el aceite en los vasos es sinónimo de velar, sinónimo de estar siempre pendiente, ¿verdad? El aceite nos ayuda, espiritual, nos ayuda a estar en vela, estar pendiente de lo que vamos a hacer, lo hagamos como debe de ser, en la santidad, en la humildad, ¿verdad?, de tal manera que haya una perfecta comunión entre la lámpara y ese aceite. Dice después, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Aquí lo dice la palabra, nosotros lo decimos muy sencillo, pero en realidad, si la espera de este acontecimiento había sido muy tardado o llevara mucho tiempo, ciertamente el escuchar y el oír que el esposo ya venía, que se había acabado el tiempo y que ya era todo, era una expectación muy grande. Se levantaron las dos, ¿verdad?, de una manera quizás hasta nerviosa, quizás hasta con demasiado gozo alguna, ¿verdad?, sabiendo que ya está el esposo, que ya el esposo venía, con alegría, con gozo, sobre todo las que habían perseverado, ¿verdad?, y las que habían estado velando, ¿verdad?, pero la otra no, las fatuas, esa voz que dijo el esposo viene, ¿verdad?, fue de alarma para ellos, porque ellos sabían muy bien que no estaban apercibidas y que no tenían lo suficiente para poder recibir al esposo, porque inclusive en una parte el Señor, las vírgenes hablan y dicen que se les estaba apagando, ¿verdad?, sus lámparas, se le estaban apagando sus lámparas, lo cual quiere decir ya estaba por terminarse ese poquito aceite que habían tenido. Vamos a leer para que veamos. Entonces aquellas vírgenes se levantaron, el versículo 7, entonces aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. O sea, las compusieron, las checaron, las vieron, hay que prenderlas. Si se me apagó la mecha, hay que prenderla porque no podemos recibir al esposo, ¿verdad? Más bien, el esposo no va a venir en el día, el esposo viene en la noche. Y por lo tanto es necesaria esas lámparas y esa luz son necesarias, no están fuera de lugar. Y por lo tanto las prudentes, ¿verdad? Las fatuas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id a los que se venden y compran para vosotras. Lo cual quiere decir el diálogo que tienen las fatuas
con las prudentes demuestra la ansiedad, ¿verdad?, de las fatuas que buscan hasta cierto punto un poco de ayuda para que les ayuden a tenerlo cuando ellas habían sido negligentes y habían sido, ¿verdad?, hasta cierto punto, ¿cómo podríamos decirlo?, sin cuidado para que ese momento ansiado y ansioso pudieran tener todo listo y preparado. En otras palabras, las fatuas no se prepararon. Las fatuas fueron negligentes. Y negligente quiere decir flojo, confiado, ¿verdad? Dejan las cosas para otro día, dejan las cosas para después, ¿verdad? No toman en serio, ¿verdad?, las recomendaciones y las cosas que el mismo Espíritu nos dan a través de ese nuevo nacimiento y de la comunión que deberíamos de tener y de perseverar hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Sin embargo, hay personas que no son así, personas que no toman en cuenta, ¿verdad?, las advertencias que un Dios habla a través de su palabra. Vamos a leer algo especial. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Efesios capítulo 4. Dice, déjame buscarlo para que veamos el antetexto y veamos cómo el Señor nos explica. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, no es el texto, no es el texto. Es segunda de Tesalonicenses 3:5. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Aleluya. No es. Gloria sea al Señor. Alabe el nombre del Señor, hermano. Alábelo. Gloria sea al Señor. Aleluya. Se me fue el texto. Ok. Entonces, miramos que el texto que les iba a decir era precisamente aquel que dice que hay algunos hombres que con aspecto de piedad, ¿verdad?, engañan a la grey y de tal manera que su apariencia resta mucho que decir de su espiritualidad y por lo tanto, ¿verdad?, hacen que sean tropiezo para muchos y que nosotros debemos de estar pendientes de nuestra vida y de nuestro ser y de lo que nos rodea para poder entender y comprender las cosas por medio del Espíritu y no dejarnos engañar tan fácilmente, porque en los postreros días vendrán engañadores que harán verdaderamente dificultades, ¿verdad?, en la iglesia, escándalos en la iglesia, que atentará, ¿verdad? Ya lo entendí, ya lo encontramos. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15 dice, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos, dice, le aconseja Pablo, evita. En el versículo 4, el versículo 4, por favor. El versículo 4 habla también precisamente de esto, que son traidores, arrebatados
hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Y si usted checa y ve el 3 y el 2, se dará cuenta de cómo el Señor habla precisamente de todos estos que eran ministros, eran gente que hablaba, visitaba y hacía muchas cosas, pero su relación con el Espíritu Santo dejaba mucho que desear. Ahora, dice el versículo 9 del capítulo 25, dice: mas las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falte a nosotras y a vosotros id antes a los que venden y comprar para vosotras. No era fácil comprar, ¿verdad? No era sencillo comprar, aunque Isaías en el capítulo 55, versículo 1, habla precisamente del vino y la leche. Dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Dos cosas muy, muy importantes de las que habla Isaías, ¿verdad? Primero, lo primero es que, ¿cómo es comprar sin dinero? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es comprar sin dinero? Bueno, quiere decir que el comprar sin dinero es que nos lo están dando gratis, es un regalo, es algo especial que el Señor tiene preparado para todo aquel. Solamente que te sientas sediento, solamente que te sientas necesitado, y que te humilles delante de la presencia de Dios, y el Señor, al ver tu humillación y al ver tu petición de corazón, Él te va a dar precisamente todo lo que necesitas para mantener esa vida espiritual que el Señor quiere que tú tengas. Si te fijas, el Señor dice que compremos ciertamente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos que comprar? Dice que es vino y leche. Leche que nutre nuestras vidas, la leche que nos hace fuertes, la leche que nos mantiene firmes, la leche que nos da buenos huesos, ¿verdad? Eso nos demuestra que eso es lo que el Señor quiere darnos primero. Y el vino que nos da el gozo, que nos da la alegría, que nos da la fortaleza que necesitamos para estar siempre contentos y alegres. Eso se compra a veces también a través de las pruebas, de las dificultades, porque después de esas pruebas y de esas dificultades nosotros salimos más fortalecidos, porque creemos que todo obra va bien para aquellos a los que Dios aman. Pero hacer todo esto era un proceso, un tiempo se llevaba, y ya no había tiempo. En el momento en que el Señor dijo: ya estoy aquí, ya estoy listo para llevarlas, ¿verdad? Y resulta que ellos no se apercibieron, y por lo tanto, mientras ellas fueron a buscar y a comprar eso, dice que vino el esposo y se fue. Eso nos demuestra claramente que el Señor, hermano, nos está dando ese tiempo que el Señor da en las bodas, ese tiempo que el Señor como esposo nos está dando para que nos preparemos. La preparación está perfectamente diseñada en el nuevo nacimiento. Por eso es importante que nazcamos de nuevo, que traigamos a nuestra vida todos los implementos necesarios para que podamos ser contados para las bodas como unas vírgenes prudentes, sabias. Eso es lo que trata aquí la parábola, la preparación y la necesidad suprema de que podamos, aleluya, de que podamos estar listos para ese encuentro glorioso y maravilloso. Mire,
La parábola de las 10 vírgenes constituye la primera parte del aspecto práctico de la respuesta del Señor a la pregunta de los discípulos en Mateo 24:3, que dice: y sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Por lo tanto, la parábola de las 10 vírgenes señala las señales de la venida del Señor. ¿Cómo va a ser? ¿De qué manera? Para que el pueblo de Dios y sobre todo su iglesia esté prevenida, como esa esposa ataviada que tendrá que dar cuenta cuando el esposo venga. Él no puede esperar. Seremos llamados de una manera tal que seremos levantados. Ciertamente los que vivimos seremos levantados. El Señor sabe cómo. Pero los que hayamos muerto o los que hayan muerto, dice el Señor que los resucitará para llevarlos a las bodas del Cordero. Así es que la preparación no es solamente al final de los tiempos. En cualquier momento el Señor puede venir por nosotros. O el Señor puede venir, ¿verdad?, para que nosotros descansemos y seamos arrebatados de este mundo. Varias cosas pueden destacarse para presumir la enseñanza de esta parábola. En primer lugar, el requisito para la entrada en el reino, el requisito para entrar al reino de Dios es precisamente el nuevo nacimiento. Para entrar en las fiestas de las bodas del Mesías, es decir, en el reino, es necesario poseer claramente, perfectamente el Espíritu Santo. En segundo lugar, desde el punto de vista de la aplicación individual, la parábola enfatiza la necesidad de la realidad de la vida del discípulo. Solo la profesión de fe no basta. La religiosidad con sus adornos no resiste la prueba de la segunda venida del Rey Mesías. En otras palabras, hay que tener verdaderamente una actividad, ¿verdad?, caminar con el Espíritu, vivir en el Espíritu, ¿verdad?, no satisfaciendo las concupiscencias de la carne, sino viviendo en el Espíritu y en la santidad que el Señor quiere. Lo que a muchos no les agrada es la santidad, apartarse de lo malo. Inclusive el Señor habla en Santiago 4:4 y lo dice bien clarito: adúlteras y adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? O sea que el Señor está verdaderamente pidiendo que su amada, ¿verdad?, sea completamente para Él y sea totalmente para Él. No hay medias tazas, porque medio cristiano no le alcanza a medio cristiano. Dice el Señor que le pondrá su vida, ¿verdad?, en un lugar terrible y tremendo, ¿verdad? En el segundo lugar, desde el punto de vista de la aplicación individual, la parábola enfatiza la necesidad de la realidad del discípulo. Así es que solo la profesión de fe no basta. Necesita más todavía que una simple profesión de fe. Hay que vivir en la fe. Finalmente, hay varias advertencias a las que es necesario prestar atención. Hay cosas que no pueden conseguirse en el último momento. Vuelvo a repetir, hay cosas que no se pueden conseguir en el último momento. No podemos dejar las cosas al último momento. Dios viene advirtiendo desde hace muchos años de que ya es el tiempo. Y ahora en este tiempo es más marcado que ya el tiempo está corto. En los próximos meses
Y quizás en los próximos años veremos cosas que, hermano, revelarán si estamos listos o no estamos listos. La cuestión de la salvación personal es una de ellas. La cuestión de la salvación personal es una de ellas. ¿Cuánto estamos dando a entender de que realmente tenemos la salvación? Si todavía nos gustan cosas y nos agradan cosas que afectan nuestra intimidad con Dios, tenemos que dejarlas. Si todavía nos gustan cosas que ponen incómodo al Señor, tendremos que dejarlas, porque el Señor quiere una comunión real, como dice Romanos 8, vivir en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. También hay cosas que no pueden tomarse prestadas, como por ejemplo la vida de Dios. No la podemos tomar prestada y quitárnoslas a la hora que queramos. No podemos tener el Espíritu y ser sellados con el Espíritu y quitárnoslos cuando quieramos. Recuerde que hay un texto muy especial que Pablo aconseja, ¿verdad? Y que lo dice, que no contristemos el Espíritu del cual fuimos sellados. Y el Señor Jesucristo todavía habla más. Dice que podremos blasfemar del Padre, podremos blasfemar del Hijo, pero hay de aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. Y blasfemar contra el Espíritu Santo no es cualquier cosa. Rechazar un folleto, rechazar una predicación, rechazar no querer hacer la voluntad de Dios y tenerla en poco, hace que precisamente eso se rechace al Espíritu Santo, y ese rechazo lo entristece y hace que el Espíritu Santo se aleje. Los recursos espirituales son siempre individuales y personales. Así es que no le podemos pedir a los demás que nos den algo que es algo personal. Las cosas de Dios se requieren personales, la salvación es personal. El bautismo del Espíritu Santo es personal. Y por lo tanto no le podemos pedir a absolutamente ningún cristiano que esté junto con nosotros que nos lo dé, porque no va a ser eso posible. Y por último, mientras que la puerta cerrada significa la seguridad y bendición perpetua y gozo, para las vírgenes prudentes, para las insensatas, significaba exclusión y separación eterna. La procesión de las bodas se convirtió en una procesión fúnebre para las vírgenes insensatas y negligentes que no se llevaron aceite consigo, mientras que para las prudentes fue un gozo y un regocijo, que después de esa puerta que se cerraba, ellas habían triunfado, habían alcanzado la gloria, habían sido bendecidas grandemente. Va a ser un gozo y un regocijo sin igual. Para las prudentes será prácticamente su muerte, su separación del que quiso vivir en sus corazones y no quisieron. Va a ser una verdaderamente angustia terrible en ese tiempo. Las palabras y la sentencia del juicio del Señor será: no les conozco, no sé quién sean. ¿Por qué? Porque para conocerse necesitamos tener comunión, necesitamos vivir juntos, necesitamos platicar todos los días, conocernos, platicarnos nuestras cosas, tener, ¿verdad?, un diálogo continuo con aquel que va a ser nuestro esposo. Y por lo tanto, cuando Él dice no os conozco, es que nunca platicamos, nunca tuvimos comunión tú y yo. No te conozco, no sé ni quién eres. Precisamente, la palabra no conozco es precisamente lo contrario de comunión, lo contrario de haber entendido y aprendido.
que caminar con Cristo fue lo mejor que nos haya ocurrido en la vida. Ahora, vamos al versículo 14. Dice en el Mateo 25, capítulo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Está muy ligado esto precisamente porque aquí lo que Dios está pidiendo es una comunión, que seas lleno del Espíritu Santo, porque el Señor no le puede confiar sus bienes a alguien que no tiene comunión con Él. Así es que el Señor liga esto precisamente por las prudentes, porque las fatuas habían sido desechadas. Y por lo tanto, a las prudentes, a las que sí tenían eso, viene y les entrega sus bienes. Y es muy significativo ver que estos talentos, el versículo 15 dice, y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego partió lejos. Dice, a este le dio 5 talentos. O sea, no le dio 10, no le dio 15, no le dio 4, no, le dio 5 talentos. Esos 5 talentos son los 5 dones claramente definidos, ¿verdad? Ahora veremos el texto de Efesios 4:11, que es el que pusimos hace rato y que es el que corresponde a esto. Esos 5 que envuelven absolutamente a todos los dones. Todos los dones están metidos en esos 5, pero esos 5 generales son los principales, que sería una bendición que una persona los tuviera. Esos 5 los tenía Pablo, ¿verdad? Y esos 5 los tienen los apóstoles, ¿verdad? Porque acuérdense que eran los 5 ministerios, que está en Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Me lo quiere poner, por favor? Sí. Y dice, y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, 1, y a otros profetas, 2, y a otros evangelistas, 3, y a otros doctores, pastores, 4, y a otros doctores, 5. O sea, esos 5 son los dones que el Señor está impartiendo precisamente a los que vencieron y viven en el Espíritu, porque si no es echarle vino nuevo al odre viejo, y es necesario que el vino se eche en odres nuevos. Así es que los dones están dándose precisamente en los odres, ¿verdad? En los nuevos nacimientos. Pero vamos a ver más adelante lo que sucede y lo que pasa, ¿verdad? Dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro les dio 1. Tanto al que le dio 5 como al que le dio 2 dones, ¿verdad? El Señor, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegándose el que había recibido 5 talentos, trajo a otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegándose también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, y sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. 5 talentos le entregaron a uno, y siempre habla el Señor de doblarlos. Eso es muy importante comprenderlo y muy importante entenderlo. ¿Me puedes dejar la cita de los 5 talentos? Y por lo tanto, ¿verdad?, es el trabajo, ¿verdad?, de tener esos talentos en nuestras manos. Hay que trabajarlo y lo máximo que podemos alcanzar es doblarlo. ¿Qué es eso lo que interesa? Lo que interesa es que el maestro en los 5 talentos
O el apóstol, ¿verdad? Al ejercer su ministerio, al ejercer sus dones, al enseñarle al pueblo y todo, alcanzará a otros que también tendrán que enseñar a otros y salir maestros. Cuando alguien predica sobre los ministerios, sobre la palabra, por ejemplo, es el maestro, que es el apóstol, que es el que inicia la obra y que el que empieza la obra, el profeta, que al profetizar alcanza corazones y quebranta corazones, el evangelista, que va y sale y trae a las almas y las alcanza para su honra y su gloria, está produciendo ese ministerio, está produciendo ese talento. Y también, ¿verdad?, el pastor, ¿verdad?, que entre medio de su congregación salgan algunos que el Señor los haya llamado para ser pastores y se produzcan los pastores que tenemos que dar. Es cierto, lo mínimo que podemos alcanzar, mejor dicho, lo mínimo que podemos alcanzar sería uno de cada uno de estos talentos y entregarle al Señor. Y dije, Señor, me diste tantos, ahora te entrego tantos. Pero para eso hay que trabajar. Para eso hay que trabajar, estudiar. Para eso es pedirle a Dios que nos ayude a tener comunión con el Espíritu, para que Él nos vaya guiando y vayamos sacando provecho de esos talentos que el Señor, y no lleguemos con nuestras manos vacías delante de la presencia del Señor. Por eso es importante no solamente saber y entender que sin la espiritualidad los talentos no son nada. No, aquí con la espiritualidad y ser llenos del Espíritu Santo como fueron las vírgenes prudentes, ahora vemos la producción que el Señor está dando. No importa que te hayan dado uno o dos, eso no importa. El premio de tu trabajo y de tu afán, porque las almas sean tocadas, alcanzadas y sean bendecidas y edificadas, eso te traerá una bendición enorme y serás listo para la venida del Señor cuando el Señor haga cuentas, porque el Señor va a hacer cuentas con nosotros. Ahora, hay algo que tenemos que entenderlo también y comprender, que el Señor llamó también al que le dio un talento, ¿verdad? Dice, y llegando también el versículo 24 del capítulo 25 de Mateo, y llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Aleluya, gloria, gloria al Señor. Alabe el nombre del Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Glorificamos tu santo y bendito nombre. Aleluya. Ahora, dice aquí que llegando también él había recibido un talento. El que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, esta persona o que estaba recibiendo un talento da ciertas, pues hasta cierto punto ciertas excusas, que hasta cierto punto son, ¿cómo podríamos decir? Es que realmente esta persona no conocía al Señor, es que realmente él no conocía, porque las características que da del Señor realmente no son las que el Señor en el Espíritu tiene. Si esta persona tuviera el Espíritu Santo, sabría que el Señor es bueno y misericordioso, que es lento para la ira y grande en misericordia. Se hubiera dado cuenta de que el Señor había mostrado
muchas veces su misericordia, y por lo tanto estaba hablando de una manera que no había comunión con el Señor, ¿verdad? Y luego dice, otra característica de esta persona, esta característica es que tuvo miedo. Dice que el amor echa fuera todo temor, todo miedo. Entonces dice, tuve miedo, ¿verdad? Fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. O sea, no lo trabajó, no hubo trabajo, no hubo manera de que pudiera él hacerlo, aunque fuera un solo talento. Aquí no denota precisamente lo que inclusive los fariseos, ¿verdad?, hacían y habían dicho. Ellos, ¿verdad?, dicen, no, esto es muy especial, muy importante, la ley es muy importante, y no quisieron ver más allá. Y entonces se endurecieron las leyes. Normalmente una persona, ¿verdad?, como esta, que no tiene una calidad espiritual para poder defender ese talento que Dios quería, pues se vuelve ruda, se vuelve legalista, se vuelve de una manera difícil y dura, endurece los corazones a los que les predica y por lo tanto tiende a destruir en lugar de edificar. Respondiendo el Señor, dice el 26 del capítulo 25, le dijo: malo y negligente siervo, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. ¿Qué le está dando a entender eso? Ok, tienes un talento, ¿no? Eres lleno de talentos, no tienes muchos dones, pero tienes uno. Debiste haberlo puesto, ¿verdad?, a las órdenes de los banqueros. ¿Cuáles son los banqueros? Los que producen más dinero. Del dinero producen más. ¿Quiénes estaban produciendo más talentos? Con el que produce más talentos y el que está produciendo talentos. Debiste haber allegado y trabajado con él, poniéndole a disposición tu talento, poniéndole a disposición tu don, para que aunque sea con ese don, hubieras recibido, dice, con usura, o sea, con interés, con el interés del otro, que teniendo talentos, tú le hubieras puesto ayuda y le hubieras ayudado. Prácticamente eso es lo que está diciendo. O sea, no hay excusa por tener un don y no ponerlo a trabajar. Hay muchas maneras de ponerse a trabajar. Lo que Dios está demandando en todo esto es trabajo. Por eso Dios tarda para que produzcamos, hagamos lo que tenemos que hacer para que la obra del Señor crezca, la obra del Señor tenga cada día mejores dividendos y podamos ser de bendición a donde quiera que nos paremos. No es absolutamente pretexto que nosotros no tengamos más que un solo don. Algunas veces se piensa y dice: yo no sirvo para nada. Sin embargo, el Señor, si creemos y hemos ido buscando al Espíritu, Él nos pondrá el don necesario para que podamos llegar con las manos llenas delante de su presencia. Ahora, el Señor dice que ese siervo malo que no quiso trabajar y no trabajar, dice que el siervo, dice el versículo 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Al siervo inútil, o sea, el que no trabajó, el que no produjo. No importa que nomás tuviera algo, que alguna gente dice: hermano, recuerdo a aquella mujer que le fue con el pastor y le dijo: hermano, quiero decirle que yo no sirvo para nada, lo único que podría decir que tengo es que a mí me regañan y me río, me ataca la risa, a mí me felicitan y me río demasiado, o sea, se me va todo
todos se me van a reírme. Y le dijo, ¿así es que usted cree que no sirve usted para nada? Le dijo. Pues es que, hermano, yo creo que no, yo no sirvo para mucho. Dice, bueno, le espero el próximo domingo en la escuela dominical. Quiero que esté aquí temprano antes de que la gente llegue. La mujer se presentó con el pastor a ese tiempo. El pastor tomó unas llaves, fue hasta el salón de la entrada principal y le dijo las llaves cómo podía abrir los candados que estaban por fuera, por dentro, y tomó, le dijo cómo el pasador se abría de arriba, cómo se abría de abajo, cómo se atoraba la puerta para que quedara abierta y las personas entraran. Ya que estaba acomodada las puertas y todo, le dijo a la hermana, ahora le dijo el pastor, quiero que se pare aquí en esta puerta y que por favor salude usted a todas las personas que entren, desde un niño hasta la persona más mayor. Salúdelo, ríase con él, déle esa sonrisa que usted tiene y todo, y ríase con él. Dice que cuando entraba la gente y lo saludaba y se reía la hermana, decía, Dios les bendiga, qué bueno que está. Y con esa sonrisa tan pura, tan especial que le salía del corazón, no sabía predicar, no sabía enseñar, no salía muchas cosas, pero su sonrisa era suficiente. Solamente tenía un talento, pero lo hizo producir. La gente comentaba y decía, yo a veces vengo nada más por sentir la sonrisa de esa mujer, porque me llena de paz, me llena de gozo, su sinceridad de corazón, cómo nos abraza, nos felicita si alguien ya ha cumplido años, y a veces hasta buscamos la manera de entrar 2 veces para poder de nuevo sentir esa mano cálida, esa sonrisa sin igual. Esa mujer no tenía quizás ninguno de los 5 dones especiales y ministerios especiales, pero tenía uno, el más sencillo, el más simple, su corazón alegre. Así es que no tenemos excusa para que no tengamos que hacer algo para la gloria del Señor. No tenemos excusa porque si somos esas vírgenes prudentes, llenas del Espíritu y nuestras lámparas siempre encendidas, podremos producirle al Señor y poderles llevar algo en nuestras manos que para Él sería mucho y gozarse, porque si no estamos en riesgo de que nos consideren un siervo inútil y nos echarán en las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, hermano, por último, el versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos a los otros como se aparta el pastor de las ovejas, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice, y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Eso demuestra que en la obra del Señor hay de 2 clases. Empecemos, la cizaña y el trigo, ¿verdad? La cizaña y el trigo es precisamente 2 cosas que están trabajando juntas, que están juntas y que están batallando entre ellas para poder lograr la obra maravillosa del Señor Jesús. Siempre habrá un opositor, siempre habrá quien se oponga, quien no quiera, pero nosotros tenemos que caminar y tendremos que hacer lo correcto. También hay los peces buenos y los peces malos que sacaron de la red y que los ángeles escogerán el bueno y el malo, el bueno y el malo. O sea, siempre va a haber ese juicio. Estamos en riesgo cada día más en que seamos unos peces buenos o seamos unos peces que no sirven ni siquiera para comérselos. También, ¿verdad? Dice que habrá, ovejas y cabritos, ¿verdad? Ovejas y cabritos, ¿verdad? Que el Señor tendrá que separar en el día especial y el día indicado. Pero la razón por la cual el Señor separará unos de otros está plenamente establecido, ¿verdad? En el versículo 35.
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y venisteis a mí. Además de que estas razones a simple vista se ven físicas, de darle de comer a un hambriento, de todo eso que nace del amor y que tiene que nacer del amor, además tiene que venir también el proceso espiritual que cada una de estas situaciones nos marcan los talentos que toda la iglesia debe de tener, porque no solamente es llevarle despensa a la viuda, eso es muy sencillo, eso es muy fácil hasta cierto punto, y más cuando se ha sido bendecido por Dios y tenemos para poderlo también ofrecer a los demás. Es más, eso es un resultado del amor que Cristo ha puesto en nuestra vida, para no solamente darle comida, no solamente darle de beber al sediento, ni tampoco, ¿verdad?, las múltiples características que hay aquí. Pero si las vemos desde el punto de vista espiritual, nos daremos cuenta cuánto trabajo tenemos en la iglesia y que muchas veces se le carga a unos cuantos. Por ejemplo, tuve hambre. Hay que darle la palabra a las personas, porque ese es el pan que satisface la vida espiritual. Tuve hambre. Necesitamos maestros que les enseñen, que les abran la palabra, que les revelen la palabra para que los edifique. ¿Qué quiere decir edificar? Que puedan estar robustos espiritualmente para cualquier contingencia. Dice, y tuve sed, dice el Señor, que Él es el agua viva, que también es su palabra, el descubrimiento de su palabra, y también el descubrir que en medio de toda la palabra está esa agua que quita la sed, que no es otra cosa que el Espíritu Santo. Entonces también nosotros podemos pasarle, el que enseña le pasa a la persona su espíritu, y si dejamos que el Espíritu hable, nosotros le pasamos el Espíritu también a las personas, para que la persona no vuelva a tener sed. Y también Él escudriñe la palabra. Recuerde que ríos de agua viva correrán por su vientre. Dice, y me distes de beber. Dice, tuve sed y me distes de beber. O sea, no te resististe a darme lo que yo necesitaba espiritualmente. Luego dice, fui huésped y me recogisteis. Eso es verdaderamente, yo lo descubrí hoy. Yo estuve orándole al Señor para que me descubriera esto. Cuando dice fui huésped, quiere decir que yo vengo de otra iglesia, donde fui huésped y andaba sin iglesia, pero tú viniste y me recogiste y me dijiste, vente, nosotros también te hospedamos. ¿Sí me explicó? Son personas que vienen de otras iglesias con múltiples quizás heridas o con muchas cosas, ¿verdad?, que les haya trastornado, que tuvieron que salir de su iglesia, porque ellos fueron huéspedes de alguna iglesia, pero ahora andaban sin casa, andaban sin lugar, buscando un lugar donde refugiarse. Y nosotros lo vimos así, y les dimos ciertamente el lugar, y los hemos abrazado con amor, y ellos han decidido que esta es su casa ahora, y a veces es de mucha bendición tener a hermanos que han encontrado su lugar y que ahora estamos buscando sacarles el mejor provecho para la obra del Señor. Dice, me vistes enfermo. Hay muchos enfermos espirituales, muchos que se enferman por cualquier cosita, hasta de un catarrito, hasta que les dé cáncer espiritual, y que tenemos que visitarles constantemente, administrarles su medicina, administrarles todo eso. Cápsulas de la palabra del Señor y de su revelación, para que ellos sanen ese sentimiento contrario a lo que el Señor clama y que el Señor pide. Dice, y me visitasteis, estuve en la cárcel. ¿Cuántos también están en la cárcel? Porque tuvieron
alguna falta y tuvieron que irse a la cárcel, porque dice la palabra del Señor, porque si eso hiciste algo, no saldrás de ahí hasta que no pagues el último céntimo. Por eso el Señor aclara y dice en una de sus porciones de la palabra, dice, ponte a cuentas con tu hermano. Cuenta cuentas con tu hermano. Habla con él mientras están en el camino. Porque no sé, si no es así, vendrá el alguacil y vendrá todo, y te irás a la cárcel y pagarás hasta el último céntimo. A esos también habrá que visitarlos y darles palabra para que sean vueltamente libres para la gloria de su nombre. Así es que es muy importante las dos parábolas para que podamos entender que el Señor insiste en los últimos tiempos en que no solamente seamos llenos del Espíritu Santo, sino que también trabajemos. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer, seguir, no parar. No porque son los últimos días y los últimos tiempos, nosotros debemos dejar de parar, tenemos que seguir trabajando, tenemos que salir edificando. Así es que no vamos a parar hasta que el Señor venga y diga, el esposo está aquí, y nosotros tengamos que levantarnos e ir a su encuentro y gozarnos de lo que Dios puso en nuestro corazón y en nuestro camino. Principalmente esto está dirigido a los siervos del Señor, a los ministros, que pongan atención de la palabra que el Señor está diciendo y cómo el Señor quiere que nosotros lo hagamos. No nos vayamos a equivocar y el Señor, hermano, nos llame la atención ese día y con tristeza tengamos que agachar la cabeza con haber sabido que nos equivocamos. Una de las cosas que yo recuerdo y que ha sido bandera en mi camino, siempre la miro eso con todo mi corazón, ¿verdad? Cuando el Señor un día me dijo, ese pueblo que ves ahí, esa iglesia que he puesto en tus manos, no es tuya, no te perteneces, esa iglesia es mía. Sí, está chimuela, mira cómo la veo, está chimuela, está medio sorda, está medio ciega, pero es mi iglesia y yo la amo y yo te he puesto a ti para que la alientes, para que abogues por ella, clames por ella y que cualquier juicio sea de Él, del que vive y reina por los siglos, porque nosotros no somos jueces, somos abogados y por esa razón necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, buscarlo con todo el corazón, ahora que puede ser hallado, búscalo mientras está cerca de ti y verás la gloria de Dios. Padre, gracias por ponernos en alerta. Gracias, Señor, porque todo esto, Señor, es parte de lo que se va a manifestar en estos días, en este tiempo, Señor, y necesitamos comprenderlo y entenderlo para ponerlo por obra. Señor, si estamos inútiles, si hay alguien, Señor, que no ha hecho trabajo, no ha trabajado, no ha buscado un trabajo en tu nombre, Señor, te pedimos, Señor, que nos muestres con tu poder y tu gloria, Señor, ¿para qué, Señor, tú nos has llamado? ¿Para qué nos has escogido? ¿Para qué nos quieres, Señor, llenos de tu Espíritu Santo? ¿En dónde podemos, Señor, ayudar en tu obra, Señor? Pon en nuestro corazón, Señor, no hacer estas obras que están en esta palabra, Señor, solamente, Señor, como algo físico, Señor, como algo que tiene que ser y que es parte del fruto del amor, Señor, es parte del fruto glorioso, Señor, que es el amar a mi prójimo como a mí mismo, Señor, pero también, Señor, es necesario alimentarlos espiritualmente, es necesario visitarlos espiritualmente, es necesario todo lo espiritual que tendrá, Señor, su provecho, Señor, en el día en que el Señor llame para las bodas
y estemos listos para esa ocasión y no tengamos que ser apartados como las ovejas son apartadas de los cabritos, como los peces buenos y los peces malos, Señor, como la cizaña con el trigo. No, Señor, ayúdanos a hacer y solamente tu voluntad y como tú quieres, porque el tiempo está cerca, el tiempo ya no tarda, Señor. Ayúdanos, no nos abandones, no nos dejes, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú estás escribiendo, Señor, para nuestro beneficio y nuestro provecho. Llénanos de ti, apártanos, santifícanos, Señor. Revélanos cada día más tu palabra para que podamos, Señor, llegar al día glorioso en que abracemos tu nombre, Señor, y podamos oír tus palabras benditas que digan: venid, benditos de mi Padre, a poseer el reino que he preparado para vosotros. Ayúdanos, Señor. Te ponemos en tus manos todas las cosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. En el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor.